tal? Muy buenas tardes, días y dependiendo a la hora que estén escuchando esto, mi nombre es David Pérez y soy psicólogo de profesión. Ya anteriormente había estado grabando estas cápsulas, pero por tiempos de horarios, trabajo, invitados, no había podido continuar con esto. Hoy día me encuentro en otra área que me puede dar la oportunidad de volver a grabar esto. El día de hoy me encuentro con Adrián Parral, que es también colega de psicología, pero vamos a dejar que se presente él para no sobreinvadir, no mentir y no irme tan al fondo. Hola David, mucho gusto. Bueno, no gusto, ya placer, porque llevamos un rato conviviendo. Me presento, soy el psicólogo Adrián Parral, también psicólogo clínico de profesión, ya 16 años de experiencia. Comparto un espacio de trabajo con el psicólogo David también. Trabajo para la fiscalía, doy consulta particular. Y pues aquí estamos. He grabado también algunos programitas de radio en vivo. Teníamos ahí unas transmisiones, pero pues surgió la oportunidad de retomar, creo que estas convivencias aquí con el compañero, y pues aquí estamos para darle y traerles información y un poquito de comentarios sobresalientes de algunos temas. Yo creo que sí nos vemos muy formales, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos soltando porque la neta es que no hablamos así entre nosotros, pero es para que compren la mercancía, porque si no, imagínense. Digamos que por fines prácticos al principio vamos a empezar un poco formales y vamos a ir soltando. Pero va, uno de los temas que yo le comentaba a Adrián que está como muy sonado y que sería como interesante ver como una perspectiva psicológica sería este sonado grupo de Therians. Yo te pregunto, ¿el Therian cuenta como tribu urbana? Pues híjole, habría que ver esa parte. Mira, creo que desde una cuestión como social, sin ofender a los especialistas en el tema, no podríamos hablar de una cultura o una tribu urbana, ¿no? Porque no tienen espacios de reunión específicos, ¿no? Como tal vez los punks, los emos, los escatos, los darketos, todos estos que tienen como esos espacios donde se reúnen y siguen ciertos rituales específicos de convivencia, del tipo que fuera. Pero creo que los Therians todavía, al menos aquí en México, no están en ese tipo de espacios o no tienen ese tipo de escenarios particulares de que digan, los sábados en tal parque todos nos juntamos a hacer actividades, ¿no? O nos reunimos aquí y diseñamos cierto mecanismo de interacción entre nosotros como Therians, ¿no? Al menos yo no lo he visto así. Yo he buscado ahí en redes y vi por ahí unos cuantos memes en la facultad de CU, en el Politécnico, de ya llegaron los Therians a CU, ya llegaron los Therians aquí a no sé dónde. Pero que ponen fechas, pero que no se parecen, ¿no? No. Y que la convivencia que llega, o las personas que llegan más bien llegan por morbo a ver qué chingados van a hacer, pero que no llegan los que tienen que llegar. Entonces es como, creo que no va a ese nivel de tribu no tanto. No, digo, más que nada, habría que ver de donde se viraliza, es como en Argentina, de donde surge como más esta cuestión como de visibilizarlo. Digo, siempre han existido, o sea, no es algo que no exista. Digo, tocando un poquito la parte clínica, ahorita lo decimos, ya hay como estudios anteriores a este tipo de conductas. No sé, ya tiene rato que existen, pero se visibilizan más que nada por un videito por ahí de morbo en internet y de ahí pum para arriba y los quieren hacer virales para todo y etcétera, ¿no? Porque Therian se supone que viene del griego bestia. Ajá. Creo que hasta hay un grupo de rock alternativo. Creo que, digo, igual estoy parafraseando, que se llama Therian. Y ahí es Therion y ese es de metal, ahí de black metal. Ok, va. Pero yo decía, bueno, puede ser como un tema de un grupo, de una tribu urbana, porque se supone, o lo que buscas en la definición de tribu urbana es un grupo que se identifica sobre cierta ideología o grupo de musical. Hoy supuestamente se amplió el término de tribu urbana porque también los que son tiktokeros ya entran dentro de ese. Tiene un nombre, ITOC o ITAC, dependiendo el género. Okay. Porque es mujer. Y son esas personas que siguen los retos de TikTok y que se pintan el pelo de cierto color y ya son
O sea, es así como de estos de reto de la Ajá. ballena azul y ese estilo, o sea, Sí, para nosotros que somos, creo que sí contamos como chavorrucos. chavorruco millennial. Ajá. Nosotros veíamos, por ejemplo, a los primeros que eran los punks y los darketos. Los darketos sí que fueron los que nos Y tocó. Los góticos. escatos también, los góticos en su tiempo. Y ya posteriormente, a mí me tocó ya casi saliendo de la universidad, lo que eran los emos. Ah, sí, sí. Y A mí me tocaron también en la prepa, porque hay por ahí una diferencia de edad aquí entre Lick y yo. No muy grande tampoco, pero a mí me tocaron en finales de la prepa los emos. A mí sí me tocó ver en vivo la noticia del pleito en la glorieta de Insurgentes entre Ponquets y emos. Sí me tocó a mí verlo. Porque se supone que es una respuesta a que al no sentirte identificado con el orden, bueno, no es el orden establecido, ¿no? Porque suena bien Batman, pero sí a las reglas sociales como un refugio a un grupo. Sí, es como esta cuestión de tener esa integridad e integración de un espacio seguro para ti. O sea, donde tú te puedes juntar con gente que no solo te identificas por la vestimenta, ¿no? O sea, compartes la ideología. Y lo más interesante es que ese mismo nivel de compartir esa ideología te liga hacia cierto tipo de expresiones emocionales, ¿no? Porque tenemos los skins, comparten vestimenta, ideología, y mucha de su respuesta emocional está ligada a la violencia, a como estas cuestiones y estos escenarios muy agresivos, ¿no? Tenemos los escatos, que en algún punto comparten la ideología de luchar contra el sistema, fortalecer el proletariado, como toda esta cuestión, ¿no? Y los emos, que yo vi y conocí adolescentes en la práctica clínica que recurrían al cutting nada más porque era parte de lo que culturalmente ese grupo social usaba como un mecanismo de expresión emocional o de regulación emocional, dependiendo desde dónde lo vieran ellos. Entonces, estas tribus urbanas no solo regulan tu integración hacia lo emocional, sino también la expresión de lo mismo, ¿no? ¿Qué normas debes de seguir para expresar cierto tipo de emociones o cierto tipo de situaciones? Ahora, se supone que ahora el TDAM dice, me identifico, pero me identifico con un animal. Sí. Y que sigue ciertas condiciones. Me comporto porque me identifico con ese animal, pero yo no sé si al momento en que empezaron a hacer esto, ocupan la frase del me identifico, más como una cuestión que le suene como de moda, como aquellas personas que se identifican con un género o que no se identifican con los géneros para dar sentido a ciertas cosas. Pues, híjole, es que ahí sí estaría como... tienes razón, porque habría que ver desde dónde están definiendo el uso de me identifico, porque generalmente estas personas o estos individuos no es que lo ejerzan como una identidad de género o un rol de género, no, es como un mecanismo de expresión emocional, hasta donde lo han mencionado ellos. Y estaría interesante, híjole, y aquí también creo que el detalle es que yo he visto por ahí que han tratado como de preguntar, de entrevistar, y se dan como ciertas cuestiones que hasta parecen más montadas o chuscas en el internet. Pero aquí lo importante sería dar con quién lo inicia y desde dónde él o ella, este individuo, marca las pautas o las reglas para esto, ¿no? Porque al final pasa el fenómeno del teléfono descompuesto. Sí serán redes sociales y ahora tenemos más acceso a muchas cosas y podemos estar viendo muchas cosas, pero sí pasa el teléfono descompuesto. Entonces no sabemos qué reglas juegan, ¿no? Porque pues la definición, si tú lo googleas, te va a decir que es alguien que se identifica con un animal para una respuesta emocional y de expresión de sus emociones. Ok, pero ahí cómo juega ese rol de expresión emocional, como un perro que va a aullar si se siente triste, que va a mover la cola si está feliz, nos va a enseñar los dientes, la cola, ¿no? No, se va a tirar de panza para enseñarnos su misión. O sea, ahí tendríamos que traer un etólogo, a mi tío el veterinario, a mi tío el experto, para que me ayude con mi adolescente y me diga, es que tu hijo está haciendo eso porque quiere demostrarte afecto, te está demostrando que va a ser sumiso, ¿no? O que te va a obedecer en todo. Digo, porque tampoco es un rol de 24 horas, ¿no? O sea, es gente que va a trabajar, hace sus cosas, estudia, se dedica a muchas cosas, no están vestidos, ni van a la oficina así
ni nada por el estilo, porque también hay un chingo de ideas bien raras sobre estas personas. Yo creí que era mame, yo siempre creí que era mame. Que era truco viral. Porque, o sea, el primer video que yo veo es no sé si tú lo viste, no me acuerdo si fue en Instagram o en un reel de Facebook, de una chava que está haciendo un tutorial de cómo brincar como zorro. Ajá, sí. Yo pensé que era pues un video que hace alguien por likes. O sea, yo no creí que realmente sí estuviera como que tuviera ese nivel de seriedad para unas personas, porque todavía no entendía el término Terian. Y yo me entero de muchas cosas, yo sé que suena babosada, pero muchas cosas me terminan enterando por un meme. Okay. 1 o 2 memes, ¿no? Que dicen, yo soy Terian, y de repente pregunté, ¿qué es esa madre de Terian? Y después me entero pues, que son personas que se identifican con un animal y que se disfrazan. Dije, bueno, o sea, entonces, ¿qué son cosplay? No, porque se supone que en el ámbito del, bueno, y ni siquiera es en el ámbito del cosplay, digo, es como esa sí es una comunidad diferente, el furro, ¿no? Ajá, o el furro. De ser furro o furry, dependiendo, ¿no? En esta temática. Sí, porque el furro se supone que se disfraza no de un animal, sino como de un personaje que en ocasiones es un animal. O sea, es como si se disfrazara una chava de Judy Hopps, de Zootopia. Ajá, sí. Pero y también crean ellos sus propios personajes, pero la diferencia es que siempre tienen características muy humanas, o sea, son más antropoformizados, ¿no? Esta cuestión. Ajá. Pero está lejos de. Ahora, sí creo que ese tipo de situación me parece más bien como una especie de recurso de no encuentro como con quién juntarme, y lo hago de alguna manera para sentirme parte de algo, y no tanto por el hecho de lo que a lo mejor buscan realmente este tipo de ideologías que están centradas a la identificación de género, de luchar por una cuestión a lo mejor social, de poderse sentir identificadas, y que esto está más pegado a una cuestión de expresión y de integración emocional. Digo, yo también vi el mismo video que tú dices. Digo, en el video cuando yo lo vi, o sea, a mí me salió en TikTok, si no me equivoco, creo. No tiene como esta información de que es como para ser Terian. O sea, el video yo supongo que lo editaron o no sé, nada más salía como la chica dando los consejos, explicando qué hacer para no lastimarse las manos, y en algún punto yo lo primero que pensé es, esta chica lo está haciendo para la comunidad furry, ¿no? Como para darles más individualidad o más función como en sus propias dinámicas o role-playing que ellos luego tienen, o este rollo, ¿no? Y en algún punto también lo pensé en si en la comunidad que tiene prácticas sexuales muy específicas del pet play, que es como este juego de la parte, ya sea hombre o mujer, desempeñan el rol de un animal, ¿no? Y de ahí vienen ciertas cuestiones de actividad sexual. Digo, yo también pensé que iba como enfocado hacia ese rollo. Ya después vi los otros videos, también dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y me enteré que de por sí ya hay estudios como clínicos previos, ya tienen como un par de añitos, porque sobre todo la gente, pero se empezó a juzgar gacho, o sea, en mal plan, ¿no? Que estaban loquitos, que estos chamacos no sé qué, que producto del celular, que producto, pero no, o sea, desde la cuestión psicológica, algo que sí les puedo decir y no va a dejar mentir, no es un trastorno, o sea, no hay ningún criterio clínico para que esa situación se considere un trastorno. Hay otro trastorno específico que habla como de esta cuestión de, como cuando hablamos de la gente que se queda hombre lobo. Hay un trastorno específico, no recuerdo el nombre, se me fue. O sea, como si tuvieras un tema esquizoide. Algo así, pero estas personas genuinamente sí creen que están iniciando un proceso de transformación hacia un estado bestial. O sea, hay como esa diferencia, no es solo una cuestión de identificación. Ellos sí consideran que hay un proceso de transformación. Pero ahí estás entrando como un tema de que te estás despersonalizando. Ajá, ¿no? Empiezan a comer carne cruda, empiezan a hacer como otros rollos totalmente diferentes, ¿no? O sea, ya es como otro rollo. Y ahí sí ya hablamos de una cuestión, de un trastorno de la persona. Pero una situación de Terian, no. Digo, a los papás les va a preocupar, claro que les va a preocupar. Digo, no es algo
común, pero aquí te vas a enfrentar a un... Estoy bien orgulloso de mi hijo, el Terio. El Teria, ¿no? Dijo, pero te vas a enfrentar a un fenómeno bien cabrón, porque al final de cuentas, los papás que van a manejar esto son papás de ¿qué? 20 años, 30 años, 35 años, que fueron papás jóvenes, tienen adolescentes de 16, 17 años haciendo esto. Y ahora no está mal. no está mal. Está raro al final del día, porque finalmente siempre vamos con cuestiones comunes o cotidianas. Más bien como cotidianas. Ahora digo, no está mal, porque siempre conforme va evolucionando, bueno, tal vez no evolucionando la sociedad, conforme va avanzando la sociedad, se empiezan a encontrar con ciertos fenómenos que chocan con lo que ya está establecido, ¿no? En su momento estaba mal el tema de, por ejemplo, los americanos, el tema de los hippies estaba mal porque era un sistema muy cuadrado en donde una sociedad seguía un tipo de vestimenta y un tipo de cosas que estaban bien, y tal vez el tema del hippie estaba más a una cuestión más simple, soltando las reglas, y que chocaba mucho con eso. Y no es que estuviera uno mal sobre del otro, pero ya las ideologías con las que ya se regía la mayor parte de la población, pues evidentemente chocaba con esto, que iba muy en contra. Bueno, obviamente tenía toda una ideología sociopolítica el por qué estaba el tema de los hippies, pero digamos como que en términos muy simples esa cuestión chocaba. Ahora aquí en una cuestión en donde, bueno, no sabemos si va a haber guerra. Quién sabe, esperemos que no. Ojalá que no, porque ojalá vamos que a hacer no, podcast por guerra de trauma. Sí puede ser, pero lejos de tocar esa cuestión, pues no es que esté mal, es rara, porque para la mayoría de las personas es rara, pero pues vas chocando con un montón de cosas, ¿no? O sea, el otaku, sí, también en su momento, cuando empezó a nacer y se empezaron a formar, sí era una cuestión rara. Sí, lo veía raro. Creo que lo raro viene sobre todo de que hay ciertos estereotipos de vestimenta. Ajá. Y eso es lo que los hace sobresalir y se te hace atípico verlos, ¿no? Pero es como yo platicaba hace tiempo con una persona y le decía, hablando de, digo, no nos vamos a desviar, va a regresar hacia acá el tema. Es como cuando dicen, güey, es que ¿por qué cuando una mujer usa falda todos la ven más? Güey, porque es bien raro ver actualmente mujeres usando falda. O sea, es poco frecuente. Ajá, dentro claro. De la vestimenta es poco frecuente el uso de la falda, ¿no? Entonces cuando ves una mujer en falda, volteas y dices, está saliéndose como de la norma, entrecomillado, ¿no? No, eso no está mal ni nada por el estilo, nada más es como para esa representación. Aquí pasó lo mismo, con los otakus empezamos a ver gente que se vestía como sus personajes de anime, de este rollo, que te hablaban de cosas que era una cultura de poco acceso aquí, porque cuando esto comienza con las convenciones hace muchos años, pues era una situación de o sea, ser otaku hace años era caro. Hay que ser sincero, era caro. Todavía es caro, ¿no? Caro para el coleccionista, como ya muy particular. Pero cuando empezó, tú las series las tenías que comprar en VHS o VCDs en 50, 80 pesos el capítulo, ¿no? Y ahora valen 10 pesos, valen 5 pesos los DVDs luego. Entonces, y los veías vestirse de una forma que se te hacía así como de, ¿qué onda con ese rollo? Y hablaban también de cierta forma que tú decías, ¿qué onda, no? Sí, la neta, ver a un señor de casi 70 años con barba larga, vestido del maestro Roshi, sí está como que la vez. Sí, te saca de cuadro, ¿no? Y después vimos que, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estaban mucho de moda, bueno, salieron más de moda los góticos. Entonces yo tenía un compañero que iba a la universidad, iba maquillado, se delineaba los ojos y se sacaba de cuadro. Lo que decías, ¿qué pedo con ese güey, no? Que es muy común dentro de la adolescencia, cuando no tienen, o que están más bien en la formación de una identidad. Ajá. Y de una pertenencia, que busques algo con lo que te sientas cómodo, pero que también dentro de esta estructura del adolescente de querer también ser rebelde, también buscas cosas que estén como muy
fuera del cuadro de la familia, o de la escuela, o de las mismas reglas sociales. Sí, y te dan esa capacidad de expresión emocional, ¿no? O sea, te permiten esa libertad que sientes que con las reglas en casa no hay, ¿no? Porque tal vez en casa te dicen que tienes que ser muy hombre, ¿no? Y no llores, y no hagas esto. Y ¿no? serio Y siempre. sé serio. Pero si te vuelves emo, tienes esas posibilidades de llorar, de sentir, de cantar, de sufrir, de hacer como otras cosas dentro de tu mismo rol, ¿no? Porque tal vez tu vida está teniendo episodios muy complicados y en tu casa tus papás son unos penitentes, incapacitados emocionales, o yo les digo discapacitados emocionales, que no saben cómo apoyarte. Y que la mejor manera que ellos tienen para apoyarte es encasillarte, no llores. O el mismo cuadro, ¿no? O sea, cuando la familia se ve muy muégano, que también. todos son muy sonrientes, Sí. pues entonces se ve mal desde ese cuadro que quieras estar enojado. Exacto. Y entonces pues terminas recurriendo a ciertos movimientos que la expresión de furia es parte de, ¿no? Como a lo mejor los rockeros, Ajá. los dark. Sí, porque también hemos comercializado, creo que se ha comercializado mucho la cuestión de las tribus urbanas desde la minoría, ¿no? Porque los rockeros son una tribu urbana al final de cuentas, pero el detalle es que ya no los vemos así porque ya hay un chingo. Ajá. O sea, comparados en volumen versus O otras tribus, o el metalero, o el popero, ¿no? Ahora los K-popers, ¿no? Este movimiento de estas chicas superpower que se pelearon ahí con Ticketmaster, mis respetos. O sea, güey, según el volumen de gente, es lo raro que se te va a hacer esa tribu urbana. Y qué tan normalizada después la vas a ver. Ajá, porque eso es lo que también va a marcar esa diferencia, ¿no? Lo ves en los adolescentes ahora. Tal vez no hay tribus urbanas, pero hay ciertos sesgos muy específicos en la vestimenta, ¿no? Que volvieron los pantalones baggy, ¿no? Y ves a los chavos, digo, en las prepas, los ves a todos vestidos iguales o todos con el mismo corte de cabello igual, porque la base del corte de cabello del 2025, 2024 era de estilo coreano. Los que se pueden peinar. No, el peinado o así. Sí, los que pueden peinar, porque yo no me puedo peinar más que para abajo. Menos bien. Ya nada más. Entonces, es esa cuestión. Y esas cositas chiquitas también te unen a un colectivo y te permiten. Es como los güeyes que van al gimnasio, ¿no? O sea, se juntan como valedores mamados y van al gimnasio y se tienen que vestir de cierta forma, tienen que consumir ciertos productos iguales. Es tu prote, ¿no? Tu hermano, tu border, ¿no? Tu gym bro, ¿no? O las mujeres igual, ¿no? O sea, yo conozco mujeres que van al gimnasio por el cliché genuino de tener que cubrir cierto estereotipo de belleza y que para ese estereotipo de belleza es necesario el gimnasio. No van porque les gusta. Claro. ¿No? Ni porque quieran, sino es porque hay que cubrir cierto estereotipo de belleza para pertenecer a esa tribu urbana de las mujeres de su oficina. Que todas van. También está esa presión pinche social ahí metida. Digo, y estos chicos, este fenómeno con estos chicos, no es más que una señal genuinamente de la sociedad buscando otro espacio más de donde expresarse. Ahora, estábamos hablando, o estábamos bromeando con esta parte de que si el Terian se identifica como un animal, ajá, lo sustentas. Hay cierto, bueno, a lo mejor porque no está tipificado, ¿no? Pero si tú te identificas con un animal y dentro de eso, porque por ahí vi unas notas que decían que por andarle, bueno, no por andarle haciendo, pero se le acercó un perro verdadero. Sí, que ese fue lo que hizo viral la situación, el chico de Argentina que lo mordió el perro. Ajá. Ahí jurídicamente qué puede pasar, porque si son dos perros, es daño a la propiedad. Sí. ¿Sí? Pero como aquí te muerde perro, se supone que aquí cuenta como tal vez, sí, bueno, si te mordió gravemente como lesiones primeras. Lesiones, sí. Es que ahí es regresar al punto que decíamos, como no hay una identificación desde una cuestión de género o un rol de género, la ley también lo deja de fuera.
¿no? Porque es como esta lucha que ha vivido la gente de la comunidad LGBT, ¿no? Que los trans tengan ciertos derechos en específico, que haya como cierta inclusión muy particular jurídica, ¿no? Desde la creación del término feminicidio hasta el transfeminicidio, ¿no? Ya como esa cuestión. Pero aquí, pues a burla, pues podemos hacer burla, ¿no? Es decir, pues si es daño, pues me lo llevo al veterinario después de que lo mordieron, a mi hijo, ¿qué onda? No, hijo, al final de cuentas no. Porque han salido videos así, obviamente mucho falso en el internet, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial, se llenó hace un par de semanas el internet de videos de perro ataca a Terian, ¿no? Y lo peor no fue esa parte, creo. Que eran, pues se veía luego que era inteligencia artificial. Un médico peruano subió una nota en TikTok donde él asevera y jura que llegó un chico diciéndole que él era Terian, un veterinario peruano, y que quería que lo revisara y lo atendiera. No, él dice, ya no tiene ningún video, no tiene nada. Ajá, sí, por ahí lo pueden buscar en TikTok. A ver, te va a hacer viral ese güey en lugar de nosotros. Bueno, ya más viral de lo que ya está. Donde él asegura que llega un güey y le dice que él es Terian, que él se percibe como un perro, como creo que no sé si pastor alemán o qué tipo, y que estaba buscando atención y revisión médica. Y así como de, ¿qué onda, no? Entonces ahí ya es donde empiezas a tal vez a cruzar esa línea del proceso de distorsión, donde sí ya te transformas y sientes que debes de recibir cierta atención específica por ser un perro. Ahora, ahí sí ya entra otra cuestión, ¿no? Ahí sí ya podemos hablar desde la cuestión psicológica, sí ya como ahí ya está cruzando la delgada línea del trastorno. Ahora, dentro de esa atención que tú mencionas, los comentarios en grupos generales que te encuentras en redes sociales, hay muchos papás que están como alarmados, preocupados, sacados de cuadro, que dicen, ¿qué hago? ¿Lo llevo con el psicólogo para que se lo quite? O sea, ahí creo que está mal la cuestión, porque pues, que se lo quite. Yo creo que primeramente a lo mejor los papás se tienen que informar qué onda con eso, ¿no? No, y creo que como papá lo primero que te tienes que preguntar es, a ver, yo ya encontré tal vez la definición de esta situación en internet, ¿no? Entonces creo que como papá me tengo que preguntar, ¿qué chingados estoy haciendo en mi casa, con mi familia, que no permito la expresión emocional sana? Y que el mejor recurso que encontró mi hijo o hija es sentirse identificado con un perro, o un gato, o algún animal, ¿no? ¿Hay un cocodrilo en Veracruz? Sí, hay un cocodrilo en Veracruz. Digo, ahí hay que cuestionarse como papá esa cuestión, porque si no, si te traen a tu niño al psicólogo, como si tú lo fueras a transformar en qué. Ahora, ojo, no estamos culpabilizando la crianza en los hogares de que no, como pinche hogar rígido son así. No. Ahora tus hijos por eso van a ser Terians. No va por ahí. Pero algo, de alguna manera, tienes razón, algo está pasando, algo estás haciendo en el hogar que de alguna manera es más fácil tratar de identificarse o buscar la expresión emocional en otro lado que no es la casa. ¿Así? No, y además yo les digo a la gente que viene a consulta conmigo, sobre todo cuando ya tiene mucho que no trabajo con niños, pero sí con adolescentes, yo les digo, miren, no hay buenos ni malos papás. Eso lo inventamos los psicólogos hace un chingo de años para venderles libros y cobrarles las consultas más caras. Lo que hay son papás informados y pocamente informados. Pues un papá informado tiene como más a la mano ciertas herramientas que le puede compartir a su hijo para resolver ciertos conflictos en el mundo real. Y un papá pocamente informado tiene ciertas herramientas que tal vez están muy limitadas. Eso es todo. El papá informado sabe que un coscorrón en la cabeza puede funcionar, pero es su última opción. Y el papá pocamente informado, para él el coscorrón en la cabeza es el único que hay. Entonces, eso es lo que marca la diferencia meramente entre uno y el otro, ¿no? Entonces, por eso es este hincapié de decir, pues hay que cuestionarse qué está pasando en mi casa, que creo que no le di suficientes herramientas a mi hijo o que me faltó a mí para poder darle otra herramienta de expresión emocional, ¿no? Y ahí es el punto, que se genere la duda. Sí. No que te digas estoy mal, ni a que aseveres que estás bien. Pero sí tienes que generar hasta cierto punto la duda en general para cualquier temática que puedas tener en la casa, porque si no, pues está cerrado para cualquiera de las dos. Y para una solución, ¿no? Porque pues te puedes sentar y platicar con
tu hijo, ¿no? Y preguntarle qué está pasando, qué necesita, cómo se está sintiendo y escuchar qué tiene que comunicar, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí sí puedes decir, a lo mejor, si mi hijo es, eso no es Terian, va, puede o no puede ir a una sesión con el psicólogo, pero no tanto porque se lo quite o no esa temática del Terian, sino más bien para que tenga la oportunidad de poder expresar ciertas cuestiones que a lo mejor no han sido tan claras en la casa, y a lo mejor ahí sí le puedes dar una perspectiva distinta al papá. Sí, ¿no? Y si lo traen a consulta, acuérdense traerlo vacunado, traernos las croquetas, no es cierto, no, también no va por ahí. No sé, ya nos van a pedir que tengamos, no sé, que pidamos la cartilla de vacunación para cuando nos traigan un Terian, para recibirlo en el consultorio, que no muerda a otros niños. Que tenga área de juegos y así. No, creo que no va por ahí. Digo, a mí, mira, una preocupación genuina que me surgió con esto y que sería como muy importante que tenga la gente presente es que se está creando una cultura de odio muy a subtexto. Se está haciendo una cultura, sobre todo en Twitter, y que es más sorprendente porque Twitter está lleno de adultos, o sea, es muy poca la población adolescente de 18 para abajo en Twitter, es como más de adultos. En X es como más de adultos, y la idea es como de, suben videos de, mira, ese señor pateó un Terian, ¿qué le dirías a ese héroe? Y ves una cadena de odio subsecuente ahí muy, muy cabrona, ¿no? Y que en algunos escenarios está empezando a mudarse a Facebook. Ajá. Y dices, güey, ¿hacia dónde puede pasar esto? Que esto puede terminar en una situación de agresión física, que ya se vio en un video, salió por ahí el video, pueden buscar, creo que Lady Terian, así le pusieron a la tipilla esta, que sí, un lugar decidieron hacer una reunión, unos chicos, y se juntaron, estaban ahí en su rollo, en un espacio. Llegó una señora, los empieza a increpar y literal le da un puñetazo a uno de ellos. No, pero aquí también juega un rol bien interesante, porque el chico, creo que era chico, chica, no recuerdo, se quita como su máscara, se le acerca a ella y la señora se hace para atrás, pero ya le estaba cantando el tiro derecho. O sea, la señora subió las manos como boxeador y déjate venir, y así como de, güey, tú eres quien nos está viniendo a agredir, o sea, qué pinche pedo en tu cabeza, ¿no? Se metieron la gente alrededor, porque eran adolescentes estos que estaban ahí, se metieron alrededor, le dijeron a la señora, sáquese 3 pasos más para allá, para su casa, y así medio contuvieron la situación. Pero está surgiendo este pinche escenario de odio, ¿no? Me recuerda el capítulo de La Rosa de Guadalupe, de este pinche meme, de estas referencias de la vida, ¿no? De los emos que hasta le hicieron en inteligencia artificial hace poquito, de que van unos niños caminando por la calle, ¿no? Y van vestidos de emos en ese tiempo, y viene una señora con su mandado y los ve y grita, ¡ah! ¡Unos emos! Y tira el mandado, ¿no? Y ellos de, no señora, bueno, sí somos emos, pero no le vamos a hacer nada, ¿no? O sea, como esa pinche necesidad de pero ahí ya entonces tema de discriminación, ¿no? De discriminación y de prejuicio bien cabrón, güey, como de pensar que porque los ves, pues si los ves, honestamente, señores, si ustedes se topan a alguien así en la calle en primera, ni los estén buscando grabar, o sea, no generen ese tipo de molestia, que a ustedes no les gustaría que alguien les esté molestando en su propia expresión individual de su personalidad, ni por vistas, ni por likes, ni por madres de ese estilo, porque también tomen algo en cuenta. Digo, nosotros donde trabajamos, que es un área de la fiscalía, la mayoría de ellos son menores de edad. Si un papá, si yo veo como papá una cuestión de alguien grabó a mi hijo por likes y lo viralizó, yo tengo el derecho a demandar a esa persona que subió ese video. Entonces, también tengan cuidado, se pueden meter en situaciones jurídicas porque no saben quién es el papá detrás de este chico. Ajá. Y crear situaciones de, sí, güey, te grabaron en la escuela, y que lo empiecen a bullear en la escuela. O sea, esto no está bien, hacer como esta cuestión de los likes. O al final se les respeta, y mientras ellos creo que no molesten a nadie, pues no tienen que estarlos molestando ni viéndolos. Digo, los volvieron un fenómeno por la cuestión de viralizarlos y pusieron la lupa sobre ellos, ¿no? Y eso también en algún punto a las personas que están ocupando este tipo de identidad como expresión emocional, habría que ver qué tanto de peso les cayó, ¿no? Sentirse escrutinados ahora, ¿no? En esta cuestión.
y desde sus casas, ¿no? Cómo lo van a empezar a asimilar sus familias, de no verlos como algo de, híjole, güey, no te voy a dejar salir porque me vas a poner en vergüenza, ¿no? Porque sales vestido de perro, hijo. Hay una cuestión que está a debate, interesante o divertida, dependiendo la perspectiva en la que lo quieres ver. Si, Hay una persona, si lo vacunas o no lo vacunas. figura pública, no, espera. No, espera, que es figura pública, que es trans. Ah, ya, la que ganó este lugar de donde se juntan unos sociópatas, artistas y todos ahí, ella. Y se avienta el tuitazo. Ah, sí, el tuitazo. El tuitazo que dice, ¿por qué se identifican con algo que no pueden ser? Ajá, deben de estar mal de su cabeza. Fue lo que puso. Sí, Y entonces, y ahí avientas como que el meme de... O sea, técnicamente no es nada mal, pero como que algo no cuadra. Como que algo no cuadra. Sí lo vi. No lo chequé si es genuino. La verdad no me metí a checar si es genuino, si sí o también la están jalando como pa'l mame. Pero precisamente es eso a lo que vamos. No puedes tomar esa postura de prejuicio o para llamar la atención o generar vistas hacia ti, ocupar a una comunidad o a personas que se están identificando de esta forma, así. O sea, es sin tacto. Porque a lo mejor es... Híjole, es que no sé si a lo mejor me metí yo el pie yo solo. Y escupió para arriba y le cayó en la frente. No, es que sí, es como al principio que comentamos, sí depende mucho de si ocupan ese término de me identifico. Ajá. Porque si lo están ocupando así, puede que suene un tanto agresivo para aquellos de la comunidad LGBT, y con todas las letras que incluye. porque obviamente esa comunidad ha luchado por muchos años para defender muchos derechos, ¿no? que hoy tienen. Pero creo que el derecho principal que defendieron ahí sí es identifícate. Y siéntete libre con identificarte y disfrutar con lo que te estás identificando. Digo que ya de ahí en fuera se ha perdido, entre otras cosas, pero yo siento que el derecho principal que se sentaron a defender es: yo me siento esto y quiero que lo respetes. Y yo soy feliz sintiéndome esto. Y entonces ahí se vuelve un tanto complejo o un tanto fuerte esta parte, porque si el tuit o el comentario que hace esta persona es genuino, es genuino, pero no, o sea, sí te saca de es más, vamos a checarlo aquí, ahorita me meto en el teléfono. Tenemos aquí a la mano no buena señal, pero sí tenemos. Si le voy a poner en chat GPT, ¿este comentario es real? Ah, sí. ¿Sí lo vas a poner así? No, a ver, vamos a buscarlo primero en Twitter, a ver qué. Y entonces, el tema de esta situación de los Terians, pues no es que esté bien, no es que esté mal. Es una situación que surge a través, o a lo mejor suena muy filosófico, muy romántico, o muy de mamador. Es una situación que surge a través de la necesidad de una población que de alguna manera es vulnerable, como su respuesta a necesito un lugar seguro. Si no, como lo digo, suena muy filosófico, muy mamador, ¿no? Pero es real, o sea, no, es parte de... Sí, porque los morros o los jóvenes no están mal al estar dentro de eso, de cualquier tipo, ¿no? Ya sean los mismos góticos emos o esta nueva cultura que salieron de TikTok, no están mal, es parte de, siempre y cuando no estén relacionados a cuestiones que podrían ser criminales, ¿no? Que dentro de eso a lo mejor lo ocupan para justificar ciertas cuestiones de agresión o de señalamiento a otras personas. A lo mejor ahí ya sobrepasa, ¿no? Sobre todo si sobrepasas esta cuestión de que ya estás invadiendo el derecho de otra persona o el espacio de otra persona, ahí a lo mejor ya está, ahí sí ya podríamos decir que ya está mal, ahí ya sobrepasaste esta situación.
¿Sí ya lo topaste? Ya encontré dos versiones del mismo tweet. En un tweet dice, en mi opinión sobre los Terians, creo que lo más importante es aceptarnos tal como somos y no tratar de aparentar algo diferente. Ese punto medular es el que Ok. golpea, ¿no? Yo, por ejemplo, como mujer, siempre me aceptaré. Ustedes también pueden descubrir quiénes son y construir su propia identidad. Entonces, por un lado dice algo y por el otro lado se contradice como en la vuelta, ¿no? O sea, se ve como de esa forma. Y eso está como muy, pues, cabrón y ambiguo, porque por un lado la van a destrozar por estar diciendo esto, y por otro lado es como si construye tu propia identidad. Que justo era como lo que comentabas, ¿no? La comunidad LGBTQ más se ha peleado por muchas cosas, pero yo creo que el punto medular es identifícate, acéptate y sé feliz y que los demás lo respeten, ¿no? En esa cuestión es la lucha medular y eso ha sumado que busquen defender derechos y muchas cosas y eso es como muy importante. Pero este fenómeno de los Terians, creo que lo que hace el mismo concepto, sin sonar como ya mucho a cliché, simplemente nos ejemplifica un área donde los papás y la comunidad de salud mental tienen que poner más atención. Ahora, sí, Eso. lo que comentamos del proceso terapéutico, cuando llegan así, sí, si yo como papá llego así de, oiga, Milik, mi hijo anda de teria. Anda en cuatro patas en la casa, se pone una máscara que según él es zorro, corríjalo, ¿no? ¿Qué haces? Así, tal cual llega. Así como tal, primero hay que decirle al papá algo bien sencillo. Que vamos a ver que... bueno, preguntarle al papá primero porque esto es un problema para él. ¿No? Porque el que tiene el problema y es el papá, su hijo, pues no le está haciendo daño a nadie, ¿no? Lo que había que preguntarle al papá es, ok, ¿por qué es un problema para usted? Él te va a explicar por qué considera que es un problema. Es que van a molestar a mi hijo, es que esto, ok, muy bien. Ya le preguntó a su hijo por qué hace esto, o sea, ya trató primero de entender por qué su hijo está haciendo esto. No. O sí, es que sí le dije, pero no me contesta. Entonces, ¿no le parece si primero mejoramos la comunicación entre la ustedes? Respuesta no lo satisface. O la respuesta sí no te deja satisfecho como papá, ¿no? Porque tal vez te diga tu hijo, porque me gusta. Y tú, no, o sea, es que eso no te debe de gustar. No te debe de gustar, ¿no? Y tu papá es americanista, ¿no? ¿Por qué le vas a la América? Porque me gusta. O sea, son los mismos pinches argumentos, pero a veces no los vemos. No porque nos incomoda el me gusta de otras personas. Esa es la realidad. Entonces habría que preguntarle al papá por qué le está incomodando, ver cómo mejorar la comunicación entre ellos y ya sobre todo abordar con el chico que él lo lleva a tomar esta decisión para que él se la pueda comunicar a su familia, ¿no? Y les puede explicar por qué él está haciendo esto más allá del me gusta. Ajá. Y ya desde ahí, pues ver si nosotros le podemos dar como terapeuta herramientas para mejorar su comunicación y determinar pues, cuál es la situación, ¿no? Porque también no es que haya un estudio de caso o que tú puedas encontrar estudios de caso que tal vez el Terian es producto de un trauma. No hay nada de eso. En cuestión de salud mental no vas a encontrar nada de eso, ¿eh? No, porque que te diga que hablando de un trastorno. Sí, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Como para afrontar el estrés emocional. Pudiese ser, pero habría que ver la función que ellos le están dando a esa conducta. Cuando nosotros hablamos desde como terapia del corte cognitivo-conductual o el corte conductual o el análisis funcional de la conducta, de la función que tiene la conducta es qué es lo que se beneficia o recibe la persona de hacer eso, para qué lo usa. Entonces desde ahí tendríamos que trabajar, pero sí decirle al papá así como de me lo traigo, pues no señor, yo no lo puedo transformar en otra cosa. No, o sea, sería primero una falta de ética, ¿no? Como estos lugares de transformismo de la comunidad, ¿no? De vamos a quitarle lo LGBT a mi hijo y vamos a transformarlo. Entonces, ahora, si el morrito o la morrita dicen, sí me quiero quedar porque pues, si quiero hablar con alguien de esto, ok, adelante, pero siempre dejando claro esta parte de, lo acepto, pero yo no lo voy a trabajar a que deje de hacer esto. Ajá, hay que enseñarle tal vez otras herramientas dependiendo qué uso le da.
Porque también, fíjate, aquí va a ser algo interesante. Y ya lo han de haber pasado algunos colegas, y si algún colega ya le ha pasado, pues estaría chingón que nos dijera, ¿no? ¿Cómo lo manejas en el consultorio? O sea, ¿lo dejas que llegue de Terian? Le dejas un platito. Le pones ahí un platito con agua, un tapete para que haga del baño. Porque también entra esa dinámica, ¿no? Porque dices, ok, güey. Obviamente no. Obviamente no. No hagan eso. No lo hagan, colegas, ni compren sobrecitos de Chao y Whiskas, ¿no? Porque también entra esa dinámica en el consultorio, ¿cómo va a venir? Y si llega así y su expresión emocional es comportarse como un animal, ¿cómo llevas un proceso terapéutico con él? Y porque seguramente también va a generar, como comentando eso, seguramente va a generar un tema de agresión, de bullying dentro de las escuelas. Sí, si se enteran tus compañeritos, no va a faltar el desgraciado que te cargue calor, ¿no? Y no va a faltar el güey que Háblale al Whiskas. Háblale al Whiskas, ¿no? Háblale a mi cuate el Patas. El Patas, el Golden. Entonces sí se va a poner, ahí sí ya se va a poner, va a salir otro tipo de situación. Sí, y situaciones complejas. Por ejemplo, hubo un caso, hablando de esto del bullying que dices, del caso de una niña, creo que fue en Aguascalientes. La chica es de estas tribus urbanas o de esta cultura social del K-pop. Le gustaba mucho, estaba muy clavada en este rollo. Y un grupo de compañeritas estaban duro y dale y duro y humillando y molestando de esa cuestión. La chamaquita se terminó aventando del segundo piso de la secundaria por esta cuestión. Entonces sí, es por eso te digo, o sea, no debemos de permitir desde las comunidades de salud mental, creo que nuestro trabajo como psicólogos es difundir que esto no es una enfermedad, que no hay un trastorno de la personalidad detrás, así como de origen, y que no amerita como una cuestión ni de agresión ni de burla. Esa es como la parte fundamental, y los papás van a tener que construir espacios o mecanismos para ayudar a que sus hijos no sufran bullying por esta situación. Y eso no implica necesariamente traerlos a consulta y quíteselo. No, porque al final de cuentas, o sea, para cualquier situación, ¿no? Porque originalmente cuestiones que tenían que ver con la misma identificación de género, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? Pues los llevaban para eso. Sí, te los traían a consulta para quítele lo gay a mi hijo, quítele lo lesbiana, ¿no? Digo, antes lo hacían los cristianos, te lo traigo para que le quite lo diabólico, lo satánico a mi hijo. No, y así como de... Y no es necesario, porque también hay que entender desde dónde surgen estas conductas, ¿no? O sea, ya en análisis funcionales de la conducta, igual y nos crucifican por decir esto, los funcionales de la conducta te dicen que las identidades de género no naces con ellas, las estructuras a lo largo de las contingencias y las experiencias de vida. Ajá. Y obviamente son expresiones funcionales para ti y no están mal, o sea, nunca las vamos a evaluar como malas o buenas, son expresiones funcionales para ti y eso no implica necesariamente una corrección de las mismas, o sea, no lo implica bajo ningún contexto, ¿no? Porque ya estás violentando cosas ya más de derechos humanos, más de otro rollo, ¿no? Sí. Derechos fundamentales. Sí, a la identidad, al final ahí está el derecho fundamental a la identidad. Y la ley lo resguarda y lo protege ahora, lo salvaguarda actualmente. Pero... también hablamos que como si estuviéramos en la sociedad que respeta así bien las leyes, pero bueno, no, ese es otro tema. Es otro tema, eso no pasa. No aquí en México y en ninguna parte del mundo pasa. En Italia verdad, tampoco. No son bien. ¿En París? En París respetan a las ratas ahí mucho. No. Y pasan estos escenarios. Lo importante es no permitir, como digo, que se vaya hacia otras áreas, que lo veamos como, digo, aquí hacemos 2-3 chascarrillos, pero chascarrillos es mi manera de minimizar. Suena bien, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de no llevarlo a ese punto, creo. Eso es como muy, muy, muy fundamental. O sea, son personas que se expresan así, que les gusta, y creo que ya si se está volviendo un problema, vamos a plantear tal vez algunas señales interesantes, ¿no? Porque es cuando ya empiezas a notar como esta situación. Si tu hijo ya pasa, o la persona que convive, no solo, no vamos a poner como un tiempo límite, y pasa más de 5 horas al día haciendo esto,
No, pero sí ya incluye o exige conductas como, es que yo tengo que dormir afuera porque soy perro, ¿no? O yo necesito comer carne cruda, o yo necesito comer de un plato así, o hacer esto. Esas sí ya son Sí, situaciones que cuando ya las puedes situaciones identificarlas empiezan, de alarma. sí, ya cuando las situaciones empiezan a entrar en cuestiones que pueden dañar su salud o su integridad física, ahí sí ya tienes que poner una cuestión de alto. ¿Por qué? Porque al final del día, como estos papás que te dicen que entonces si se desahoga cortándose, lo tengo que dejar que se corte. No, espérate, es que no va por ahí. Si ya ves que está chocando, agrediendo su integridad física, pues sí tienes que poner ahí una cuestión, un alto, una cuestión que le ayude a salvaguardar su propia integridad. Así. Pero ¿cómo? Te puedo decir cómo, porque casi dentro de todo hogar, tienen una dinámica ya establecida diferente. Si yo te doy una sugerencia, estoy aventando un volado ya de zurda porque la neta no funciona igual para tu casa que como para la mía. Claro. Y eso, porque eso es una pregunta bien básica que te hacen los papás. ¿Cómo se lo quita? No sé, tú te la tienes que ingeniar, tú tienes que ver, porque solamente tú sabes qué tipo de reglas y límites pones en tu casa. Claro. Qué tipo de creencias hay en tu casa. Y lo que yo te diga es lo que funciona dentro de la mía. Y pues, si te digo algo, pues qué tal si agrede tu propia identidad en tu hogar. Sí, y además también aquí hay que tener, vamos a pensar esta situación, digo, y estamos en un supuesto, entiendan, estamos en supuestos porque, digo, sí, en algún punto yo dudo que algunas de estas personas te quieran prestar como entrevistas muy profundas de estas situaciones, claro, ¿no? Estemos en el supuesto de que en tu casa te dicen, va, pues tú eres Terian, te percibes de esta forma, no hay pedo, hijo, síguele. Y te acepten esta dinámica y la fomenten que la tengas. Ahora ahí sería la cuestión, desde la cuestión de psicológica, es qué tan funcional es esto. Hay una frase o un comentario que igual y me la estoy parafraseando de alguna serie o película o algo así. Del libro vaquero, por lo del general, libro, que es del libro aquí el psicólogo. Del cómic de Batman, no sé, de que le decía o contaba que su papá al confesarse con su papá, que no que se sentía atraído por su propio género, le preguntaba, te quiero preguntar dos cosas nada más. ¿Tú sigues siendo un buen hombre, un buen soldado? Y decía, sí. ¿Sigues siendo buena persona? Sí. Lo demás no me importa. Y a lo mejor yo se lo comentaba una vez a mi esposa, ¿no? Digo, si yo tuviera un hijo o tuviera una hija, comentar algo así, a lo mejor y lo digo como una cuestión un tanto frívola, a lo mejor son un tanto vulgar, dice, pero a ver, mientras tú no dañes a nadie y tú cumplas con cuestiones que de ir a la escuela o generarte un oficio y demás, y tú no dañes a nadie, pues lo que tú te metas por tus hoyos es cosa tuya, ¿no? Sí. Ok. No son míos. No son míos. Yo le decía hace tiempo, fíjate, era algo como bien curioso. Suena muy crudo, ¿no? Suena muy crudo, pero es real. Yo en afán de esta burla, le decía hace tiempo a una persona, si yo tuviera un hijo, yo preferiría que fuera gay a que fuera reggaetonero, güey. Y una persona, una mamá me dijo, fíjate, no, yo preferiría que fuera reggaetonero a que fuera gay. Dices, güey, cada quien su rollo, ¿no? No, pero cuando lo dices sí suena fuerte. Yo prefiero reggaetonero que gay. Ah, su pinche madre. Pero pues si los gays consumen reggaetón, ¿no? Entonces es como que no, Dios no castiga dos veces, van a decir, no es cierto. Entonces en esa cuestión no estamos juzgando a nadie. No estamos juzgando a nadie, sino es cómo percibimos esta cuestión de lo puedo apoyar y a largo plazo también evaluar para su propia salud emocional qué tan positivo es apoyarlo, porque hay que analizar el mecanismo de adaptación que cumple esta conducta. Sí, porque también entramos a esta parte de, a ver, como papá, esa cuestión es,
¿Te molesta que tu hijo sea así o te molesta que te señale la sociedad por tener un hijo así? Exacto. Y ahí sí ya entra otra situación. Sí, porque también... Ya no es tema de él. Porque también podemos poner en esta cuestión de lo que decíamos hace un momento. A ver, si él o ella usan esto como un mecanismo de expresión emocional, ¿cómo traducimos eso que están expresando? No, porque se vuelve complicado. ¿Cómo lo vamos a traducir? 2, ¿cómo sabemos que estas conductas no las usan porque les está costando trabajo confrontar situaciones en el mundo real? Bueno, no en el mundo real, sino en sus otros espacios cotidianos, ¿no? Como la escuela, o la oficina, o casa. Ajá. No sabemos si el muchacho está siendo, o la muchacha, víctimas de bullying, acoso escolar, y esta es una estrategia que ha desarrollado para lidiar con todo el estrés emocional que le está provocando eso. Entonces también tenemos que entender ese panorama general del contexto, que no es solamente decirle a mi hijo, sí, lo acepto. Por eso le decíamos, pregúntenles por qué está pasando. No, pregúntenles nada más desde dónde viene, ¿no? Y si te dice, pues es que me está pasando estas cosas y aquí me siento seguro, ok, pues vamos a hacernos cargo de eso. Tú sigue en este rollo, pero vamos a hacernos cargo de esto. Porque no está chido que te estén molestando en la escuela, o no está chido que alguien te esté acosando por internet, o no está chido que sientas que en general no encajas con la sociedad y con el mundo, ¿no? Porque también creo que ahora hemos visto algo bien notorio. Las crisis existenciales cada vez surgen a menor edad. Sí, porque en la década de los 90 se supone que las crisis de la edad estaban dentro de los... La de los 30 y luego 40. La de la edad media, 45 más o menos. Pero conforme entraron los 2000, la década de 2010 hacia 2020, ya es parte del proceso las crisis de de los 20, sí. Y ahora se está abriendo la de la adolescencia 16, 17, 18 también. Que anteriormente no sé, pero no sé, digo, a lo mejor habría que revisar ciertas publicaciones de artículos científicos o demás. No sé si tal vez siempre han existido y que porque a lo mejor hoy las redes sociales te dejan ver más cosas que anteriormente a lo mejor no eran tan notorias. Porque la adolescencia siempre ha sido una población muy olvidada. O sea, le pones atención, o sea, siempre se le ha puesto atención al tema de los niños. Sí, las adolescencias pasan muy desapercibidas. Y pasan muy desapercibidas del tema de la adolescencia. O sea, finalmente, inclusive dentro de las leyes, artículos, lo que primero surgía, el primer paso es protección para niñas, niños. Ya posteriormente se agregaban los adolescentes. Y adolescentes. Y por eso trae una I. Y adolescentes. Y ya posteriormente temas que tienen que ver con derechos humanos, todo, estudios, investigaciones siempre eran centrados primero en niñas, que entiendo específicamente porque son una población todavía más vulnerable y demás, pero finalmente el tema de la adolescencia pues era como un poco olvidado. Y aquí voy con todo este chorro que a lo mejor yo me tendí para otro lado, es que no sé si eventualmente primero estaban como siendo olvidados, que a lo mejor y por eso no se notaban, o que sí, como tú dices, al día de hoy las crisis ya son más tempranas. Pues pueden ser, creo que los dos factores, ¿no? Digo, en algún punto esta cuestión de olvidarlos, hay cosas que no te deja ver, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto nos hemos olvidado de las adolescencias que pasaron las cuestiones de lo de Roblox, ¿no? Lo que salió, estas cuestiones de redes de trata de menores, que sí. a través de Roblox. Que estabas contando ayer. Entonces hay como estas cosas bien drásticas dentro de los olvidos de la adolescencia. Lo que me estás contando ayer, como si todo el mundo tuviera el contexto. Sí, ya sabes, ¿no? O sea, acá mi compañero piensa que nos están grabando como el Big Brother, ¿no? Entonces, en esa cuestión, ese olvidarnos de la adolescencia, porque les decimos, es que es el momento en que el adolescente es la etapa de vida que está esperando, que te voy a ser franco, es la etapa de vida que creo que muchos papás esperan, porque ya no le tienen que poner tanta atención, porque ya se puede servir de comer solo,
ya se enfoca en sus tareas solo, o sea, esto del solo va entrecomillado porque no me pueden ver, estoy haciendo entre comillas. Y algunos se pueden trasladar Ajá, se pueden trasladar a la escuela solos y les permite a los papás a partir de esa edad retomar actividades laborales más formales, dedicarse a otras cosas y ya no están a veces tan al pendiente. No todos los papás, no estamos generalizando, pero hay un segmento de población que crece y creo que de ahí mismo surge el famoso término actual de huérfanos digitales, ¿no? De estos adolescentes que están siendo criados por su teléfono celular porque lo mismo lo decíamos. Ustedes no lo ven, pero acaba de levantar un teléfono celular, énfasis. ¿no? De esa parte como de... Es que estoy acostumbrado a que sea en la radio sí nos grababan. Aquí no me están grabando, bueno, no me maquillo. Ay, claro, porque no todo sé, el mundo, mi rímel abajo. Se mete a ver un programa de radio visualmente. Claro, es para todos los justos, no seas racista. Entonces, en esta cuestión... Sí, lo más común. Lo más común. Hoy en día es lo más común. Entonces, en estas cuestiones pasa eso, ¿no? O sea, son criados por el celular porque sus papás, vamos a ponerlos, tienes adolescentes de 16, 17 años que tienen papás que solo les doblan la edad, que tienen 30 años. Ajá, y que han crecido también mucho con el uso del celular. Y entonces comparten hasta la afinidad de estar mucho tiempo en el celular, ¿no? O estos papás que se vinculan con sus hijos porque ambos todavía juegan Free Fire, ¿no? Tiene el papá de 20 y tantos años y juega Free Fire con el hijo de 12, 15 años. No, Call of Duty o alguno de estos, o Fortnite, ¿no? Entonces desde ahí entran estas dinámicas de ese segmento de edad abandonado que lo retomas hasta cuando entra a la prepa el chamaco. O sea, la secundaria es como una tierra de nadie, tierra baldía, y en la prepa le empieza a poner atención porque en la prepa ya se acerca a la mayoría de edad y empieza a ganar cierta libertad y además se va a topar con otros adolescentes malvados, ¿no? Porque en la secundaria tal vez los tienes controlados a los de tu colonia, porque va a la secu de tu colonia, pero en la prepa ya se va a topar con el amiguito que viene en Naucalpan, con el amiguito que viene a Tizapán, de Catepón, de Nesa York, de todas estas otras colonias rudas y pesadas, y tu hijo va a entrar en contacto con un esquema totalmente diferente. Y ahí sí ya lo vuelves a voltear a ver. Ajá, porque quieres ver qué onda, y también lo volteas a ver porque te interesa ver qué va a hacer de su vida, ¿no? Si va a pasar a la universidad, si no se mete en drogas, si no te embaraza una chamaca. Digo, yo he tenido pacientes adolescentes que llegan y tienen, ¿qué te gusta? 14, 15 años, están en tercero de secundaria, antes, y los papás en su vida les han hablado de sexualidad. Y así lo planteas, y dices, pues sus papás qué han de pensar, ¿no? Porque sus papás piensan que ellos, como ellos tal vez tuvieron relaciones sexuales hasta los 18 años, o hasta los 20 años fue su primera vez, pues a esa edad le hablo a mis hijos de eso. Debiera. Ajá. Sí, no, es la lógica. Pero bueno, antes de que nos desviemos más a otros temas. Sí, a otros temas. Vamos cerrando esto. Bueno, no, espérense. Si te pidieran si ladra y muerde, es Terian. hablar de un Terian, si es algo correcto, malo, bueno, es parte de una adaptación. O sea, ¿tú qué le respondes a alguien de la población general que no sabe del tema de psicología, de trabajo social, de sociología, de estas ciencias humanas? Que es parte de adaptarse a su medio. No es ni bueno ni malo. Es un mecanismo para adaptarse al medio y lo importante es tratar de averiguar por qué lo está empezando a usar. Esa es la parte medular. Traten de averiguar y siéntense a platicar con su hijo o hija o como él se identifique. Obviamente hagan esto fuera del periodo en el que él se está identificando y está en su rol de Terian, ¿va? También. Bien, pues va. Muchas gracias, Adrián. ¿Qué te parece si seguimos cabuleando con salud mental sobre otros temas de psicología más adelante? Claro que sí, aquí yo siempre dispuesto y puesto, como dirían, yo siempre alerta. ¿Sí la vida dinámica, no? Sí, está bien, vamos a darle. Pero bueno, deja, si quieres, tus redes sociales o... pues a mí me pueden encontrar en la página de Facebook de Apsinesa, así, A-P-S-I Nesa, porque doy consulta en Nezahualcóyotl. Y ahí me pueden encontrar en Facebook. En Instagram todavía no estamos en Instagram. Yo espero estar en Instagram y TikTok este año. Pero mientras ahí me pueden encontrar directamente en Facebook. Denos un like, síganos y ahí estamos a su servicio. Terapia en línea individual para adolescentes, adultos y pareja. ¿Vale? Pues muchas gracias.
Yo soy David Pérez, psicólogo. Yo estoy en todas las redes sociales menos en X. Para cualquier también cita o consulta. Muchas gracias. Bye.